Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tomó una nueva decisión en torno al expresidente Martín Vizcarra y nuevamente se aprobó inhabilitarlo por 10 años. Estamos ya para hablar de este y otros temas con el excongresista Mauricio Müller, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. ¿Cómo está, Mauricio? Muy buenas noches. Y a ver, y en principio, porque hemos escuchado al expresidente Martín Vizcarra y a sus defensores decir que esto es una venganza política. ¿Cómo ves tú justamente desde fuera ya en este momento? ¿Venganza política porque qué? ¿Porque nosotros hicimos algo contra él? ¿O él fue el que justamente traicionó al país haciendo golpe de Estado? Yo creo que Vizcarra es la encarnación del mal en la política en el Perú. Realmente, nunca he visto una persona que tenga tantos deméritos y al mismo tiempo tantas ambiciones de querer nuevamente utilizar la caja del Estado para, no sé, para ser rey, emperador, lo que fuera. Y la situación en la que se encuentra, bueno, no creo que pueda salir de ella porque las pruebas son tan contundentes que ya lo tienen, francamente, ahora fuera de la política. Ese es un punto clave, ¿no? Porque ya, bueno, hay dos, digamos, aristas en esto. La inhabilitación constitucional, que es en el Congreso de la República, el aspecto político, y él evidentemente está siguiendo procesos legales sumamente duros con cada vez más testimonios y empresarios, ojo, su amigo Hernández. Sin embargo, y ahí viene la cuestión política que no deja de llamar la atención, él no deja de hacer campaña política. Es decir, ¿qué pasa ahí? ¿Se está simplemente...? Es un mecanismo de ponerse como si fuera un verdadero político, ¿no? Entonces, claro, eso lleva a que a mucha gente pueda pensar, bueno, a lo mejor esta persona lo están arrinconando porque es político y entonces pueden tener duda, ¿no? Pero la verdad es que cuando uno se pone a ver y pone las manos allí para ver claramente todo lo que ha hecho, no hay manera de que esta persona pueda salir librada, porque se dedicó desde que entró no a la presidencia de la República, sino en Moquegua, permanentemente, todo el tiempo, todo eran casos muy graves que se hacían en las obras que estaban en Moquegua, y después cuando ya el hombre salta, lleva exactamente el mismo modus en el Estado. Y entonces la persona termina siendo, digamos, el ejemplo más claro de corrupción, pero profunda, que hay en nuestro país. Y creo que incluso el Ministerio Público se está demorando demasiado como para ya de una vez terminar ese tema y después establecer... Sí, claro, pero digamos, la inhabilitación que se le ha dado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no tiene que ver con este caso bastante complejo y argumentado que tiene, sino con haber... digamos, disuelto o cerrado el Congreso de la República en esa coyuntura que vivimos, ¿no? Son casos diferentes. Son distintas cosas, sin duda, pero yo estoy hablando del personaje. Es decir, claro. Él es el protagonista en todo eso, sí, claro, de lo que estamos hablando. Sí, claro, pero ¿por qué lo sigue siendo? Porque todavía le permiten ser candidato, cosa que no puede ser. Ya, ese punto, entiendo que él está inhabilitado para ejercer cargo público. Bueno, él no puede ser candidato. Está bien, pero aquí se ha visto casos de jueces de primera instancia que anulan decisiones que hace el Parlamento, así que hay que tener mucho cuidado de ese tipo de cosas también, porque justamente el sistema judicial en el Perú es el que está podrido. Aquí hay jueces que pueden haberse dado el lujo de decir que el Colegio de Abogados, se me estaba yendo contra el Colegio de Abogados no nombrara al representante del sistema para que pudiera justamente estar el Jurado Nacional de Elecciones limpio para poder hacer su trabajo. Bueno, aunque hay un punto, ¿no? Claro, él cuando postuló al Congreso de la República y tuvo una votación bastante significativa, para ser bastante claros, fue candidato, pero no pudo, digamos, tomar posesión del cargo porque estaba inhabilitado. Entonces, entiendo que el juego, la apuesta de Martín Vizcarra en este momento es ser candidato y si no lo dejan, su segundo entrará. Seguramente buscará eso, ¿no? Sí, cualquiera de esas posibilidades siempre están ahí para que las personas que
saben que no tienen el derecho, se cuelen dentro de la política y de alguna manera se metan. Y como ya de hecho ha ocurrido en la historia de nuestro país. Ahora, no solamente se ha inhabilitado por 10 años a Martín Vizcarra, que es su segunda inhabilitación, sino también se ha inhabilitado al ex premier Salvador del Solar, que activamente ha estado criticando la decisión que ha tomado la subcomisión. Y no sé si tenemos el comunicado que pone justamente Salvador del Solar. Ahí está, muy breve, solamente una parte. Y lo que dice en este comunicado es una decisión discriminatoria que ignora lo dispuesto por la Constitución, se aparta de los precedentes establecidos por el propio Parlamento, basa su única acusación en una evidente mentira y deja en claro que la única motivación detrás de este proceso ha sido descalificar a potenciales adversarios políticos. Entonces, en resumidas cuentas, lo que él está diciendo en este largo texto es, oye, nos hacen esto porque nos tienen miedo. Ya, pero ¿él está diciendo eso por defender a Vizcarra o por defenderse a sí mismo? Me imagino que para sí mismo. Está hablando del golpe de Estado. Me imagino para sí mismo. Ya, evidentemente. Entonces, una persona que entra al Parlamento siendo primer ministro a patadas y después crea que ahí en una intervención puede llevarse una situación en la que el Consejo de Ministros no se había reunido y después él diga simplemente que se van todos y que hasta el día de hoy no se pueda disolver ese tipo de tema, entonces es evidente de que se trata de un caso de golpe de Estado. O sea, se salió del tema jurídico y esa circunstancia, esto no puede quedarse así. Yo entiendo la crítica, pero para ser bastante exactos, el Tribunal Constitucional de ese entonces, cuando esto se llevó, no fue concluyente al respecto y claro, fue la otra composición del TC que dijo que sí, pues que había habido un tema de golpe de Estado. El Tribunal Constitucional fue tomado por la señora Ledesma y el señor Eloy no recuerdo. Espinosa Saldaña. Que habían formado una cuatrinca ahí con el señor Mendoza y ellos decían todo lo que les daba la una y cerrados. Sí, o sea, nos puede gustar o no la composición, pero es lo que el TC de ese entonces decidió. Sí, claro, por eso se tenía que digamos, respetar. Pero era evidente de que era un caso político, en donde el Tribunal Constitucional fue tomado. Cuando, por ejemplo, planteamos en el Parlamento la prohibición del transfugismo, ¿qué cosa hizo el Tribunal Constitucional? Dijo que no, que sí se podía hacer. No tenían la posibilidad de sacar una sentencia porque solamente iban a tener 3 votos. Y entonces hicieron un cambalache raro y dijeron, pero como una opinión, sí existe la posibilidad de que por un tema de conciencia se puede hacer. Y se agarran de eso y ¿qué cosa hicieron? En el Parlamento... O sea, lo arrinconaron y se quedó el Parlamento sin la posibilidad de poder tener la solidez que se necesita a través de los grupos políticos. Pero bajo ese criterio, digamos, desde otras orillas o tiendas políticas, también podrían decir que el actual Tribunal Constitucional está conformado, está tomado justamente por los grupos que hoy cortan el jamón en el Perú. Lo pueden decir seguramente. Pero lo que no debería ser es que una decisión que tomó el TC, digamos, en su momento, por más que no nos guste la composición, pues sea revertida de esa manera o más que revertida, se aplique... Pero las circunstancias políticas que llevaron a tomar decisiones políticas por parte de esas personas es porque tenían ellos un concierto de carácter político que era evidente. Ahora, pero eso es una realidad. Pero en términos ya más allá del tema, no vamos a entrar a esos términos legales constitucionales, pero... En términos políticos, Mauricio Mulder, ¿crees que hay temor, digamos, una eventual candidatura de Salvador del Solar, una eventual candidatura de Martín Vizcarra? ¿Porque pueden ganar? Político, exactamente. Pero de ninguna manera. Temor sí, porque siendo delincuentes puedan ser candidatos. Eso es lo peor. Que en el Perú se permita que delincuentes, como el señor de Solar y como el señor Vizcarra, puedan ser candidatos. Eso es lo que da miedo. Por lo demás, o sea, ya verá uno cómo puede salir de eso. Pero, a ver, lo que está diciendo es fuerte, porque una cosa es que Vizcarra esté investigado y pero Salvador del Solar, delincuente... Es un delincuente. Es una persona que ha hecho un golpe de Estado. Y el golpe de Estado es uno de los, en casi todas las democracias del mundo, es uno de los delitos más graves que hay. Y hasta ahora lo estamos pagando, porque no existiría todo lo que está pasando actualmente en ese Congreso, de la forma en la que se creó, si es que no se hubiese dado ese golpe. Ahora, ya hablando, a ver, ya
trayéndonos al presente, ¿no? Porque hemos hablado de Vizcarra, de Salvador de Solar, que finalmente la decisión que ha tomado el Congreso de la República es la inhabilitación, y vamos a ver dónde se apela esto. Y a eso se le debería sumar un tema que nadie lo quiere abrir, que es el asesinato de Alan García. El asesinato de Alan García. ¿En qué términos exactos te refieres, Mauricio? Mira, ¿a quién estás acusando? Acuso a Vizcarra, sin duda, porque Vizcarra estaba ya sabiendo de que lo que iban a hacer con Alan García, desde las 5 de la mañana, haciendo con el Consejo de Ministros. ¿Pero por qué digo asesinato? Porque es una hipótesis. La policía, y eran más de 17 personas que se metieron ese día en la casa de Alan, solamente una persona tenía una cámara pequeña. Imagínate, ¿eh? O sea, están haciendo una intervención, pero que es histórica, o sea, de agarrar a Alan García, y se fueron con una camarita y la paraban a cada rato. Y no hay pruebas en contrario, porque la policía no hizo nada. O sea, había 17 policías en la casa de Alan, pero 17 policías, y nadie sabe qué pasó. Ya, pero en todo caso, tú culpas directamente de esto a Martín Vizcarra. Por supuesto que sí, porque Martín Vizcarra era el que armó todo ese tema, incluso con el Poder Judicial, con el señor Sánchez Balbuena y con el IDL. Porque mira, si tú lees la decisión que se tomó en ese momento de detener a Alan, el juez Balbuena, en 2 páginas nada más, repite 17 veces como dice el IDL, como dice el IDL. ¿Y eso acaso te parece que es...? Ahora, Mauricio, solo porque nos queda poco tiempo, pero no quería dejar de preguntarte el análisis sobre la coyuntura actual. Tú pensabas que yo te iba a hablar de todo esto. Pero es que hay que hablar, nadie habla de ese tema, y es un tema que nosotros vamos a poner en la mesa. Ya, pero entiendo que no hay una investigación abierta al respecto. Eso es el colmo, que ni siquiera haya una investigación. Debería haber una. No, ya le echaron en tierra. No, pues no vamos a permitir. Pero si tienen las pruebas respectivas, deben presentarlas. No, pero que se hagan, pues, las investigaciones, mínimo. Porque después de tantos años no estamos hablando de poca cosa. Estamos hablando de un expresidente de la República. Mira, no se ha hecho una investigación. Jorge del Castillo, Javier Velázquez y yo vimos una parte que no ha visto todavía la población de lo que había adentro, pero igualito, no se ha hecho ninguna investigación y ya está, ya pasó el tema. Eso no puede ser. Bueno, solo para ir terminando, querido Mauricio Mulder, Dina Boluarte, el gobierno de Dina Boluarte, porque hemos hablado del pasado, incluso de Alan García, de Martín Vizcarra, pero este gobierno, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que han reclutado a algunos, ¿cómo podríamos llamarles? Oportunistas, ¿no? Que no tendrían ninguna posibilidad fuera de eso, y entonces se han comprado el momento para salir en la televisión, tener poder y hacer simplemente lo mínimo que se puede hacer para que el Estado funcione. Pero de hacer algo por el país... Lo digo principalmente por la ola de criminalidad que estamos viviendo en este momento. Porque no hacen nada. Que la presidenta Boluarte esté en Suiza, en Davos, mientras el Perú literalmente se desangra. Por eso, lo único que están haciendo es calentar con sus nalgas todos los sillones que tienen. Es lo único que están haciendo. No digo que las presidentas o la presidenta no puedan viajar, pero el momento en el que vivimos es el momento adecuado con la cantidad de homicidios y con lo que acaba de pasar en Trujillo. Lógicamente, es imposible pensar que el gobierno va a hacer algo alrededor de ese tema. No les interesa. Lo que les interesa solamente es estar sentados y que les digan, señor ministro, que lo saluden, señor, no sé cuánto. Eso es lo único que les interesa, porque en su vida van a volver a tener una posibilidad como esa. Nunca. Estas personas no eran nada antes de esto. No los conocía nadie. No estaban en ningún partido político. Estaban, sabe Dios en qué, y ahora están sentados en el premierato, van al Congreso, etcétera. Nunca más van a tener eso de nuevo. Entonces, es lo único que les interesa, sentar el asiento y nada más. Muchísimas gracias, Mauricio Mulder, excongresista de la República. Hoy estamos justamente para la contraparte con Alejandro Salas, exministro del gobierno del expresidente Pedro Castillo, pero hoy en día abogado en temas constitucionales, si no me equivoco, del expresidente Martín Vizcarra. ¿Cómo está, Alejandro Salas? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hemos escuchado justamente a Mauricio Mulder hace unos minutos, que ha calificado de delincuente no solamente a Martín Vizcarra, sino también a Salvador del Solar. Y el día de hoy la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le ha aplicado una
nueva inhabilitación por 10 años. ¿Qué van a hacer desde la defensa del expresidente? Bueno, se entienden las voces de Mauricio Mulder, excongresista, a quien le faltó decir en esta mesa que lo dejaron sin chamba, ¿no? Por no hacer bien su trabajo él y los otros 130. Pero definitivamente fue una disolución del Congreso dentro de un marco constitucional que el Tribunal Constitucional, ante una demanda competencial que inicia el mismo expresidente del Congreso de apellido Olaechea, el Tribunal Constitucional termina diciendo el Poder Ejecutivo ha aplicado la segunda cuestión de confianza y por lo tanto el Congreso ha sido constitucionalmente disuelto. Salió una sentencia del Tribunal Constitucional en ese momento. Lo que está haciendo el día de hoy el Congreso de la República, creo yo, es escoger a sus adversarios políticos a la medida para el próximo proceso electoral. Vale decir, estamos ya dentro del campo democrático en una dictadura congresal en donde finalmente nos vamos a convertir en Venezuela. A los opositores políticos del sistema político que el día de hoy regula y gobierna el país, hay que de una u otra manera escoger quiénes van a ir a las urnas en el 2026 y eso es algo que no nos estamos dando cuenta. Sin embargo, por más que, ojo, nuevamente, así como le decía a Mauricio Mulder, que por más que no nos guste la composición de un poder del Estado, como en ese momento fue el Tribunal Constitucional, en este caso, por más que no nos guste los partidos políticos que conforman el Congreso de la República, pues son los que conforman el Congreso de la República, no esa figura de dictadura congresal como que es contradictoria, porque están representados muchos partidos que ganaron finalmente las elecciones. Pero no respetan el marco constitucional y hay algo y un principio fundamental, la ley no ampara el abuso del derecho. Lo que están haciendo, lo que han hecho el día de hoy con Martín Vizcarra, con Salvador del Solar, es abusar de sus prerrogativas. Están resolviendo sobre algo que ya es cosa decidida por el marco constitucional, por un tribunal constitucional en el cual inclusive estaba Ernesto Blume, que en su momento dijo, lo que resuelve el Tribunal Constitucional, les guste o no, hay que acatarlo, porque es el Tribunal Constitucional. Claro, hoy hay otros tiempos, hay otro Tribunal Constitucional que va muy de la mano con el actual Congreso. Porque eso le diría, ¿no? Si bien ya el Congreso de la República puede tomar, y lo pongo en condicional, una decisión arbitraria, incluso inconstitucional, existen pues otros canales para apelar justamente esa decisión del Parlamento en este momento. Que no es otra en estos momentos que la vía internacional, ¿no? Y desde acá, Omar, le hacemos por supuesto un llamado a la comunidad internacional de lo que está pasando en nuestro país y cómo el Congreso de la República del país está actuando y de lo riesgoso que va a ser el próximo proceso electoral en donde los ciudadanos peruanos, a los millones de ciudadanos peruanos, le van a imponer sus candidatos. O sea, los candidatos que no gusten para este sistema que se maneja desde el Congreso, simplemente los van a sacar de carrera. Ahora, sin embargo, al expresidente Martín Vizcarra no parece interesarle mucho, digamos, las inhabilitaciones que ya le ha dado el Congreso de la República, porque, a ver, evidentemente, cuando uno ve las redes sociales, él sigue una constante campaña política. Es que él no, por supuesto que él bajo ninguna circunstancia les va a dar, digamos, pie al Congreso de la República a encerrarse en su oficina, en su departamento y a llorar la tristeza de que un Congreso, este Congreso, de la forma como está actuando. Por el contrario, él tiene que darle frente no solamente a la sociedad, al país, a los ciudadanos, sino también a la vida. O sea, él está siendo en estos momentos víctima de una persecución y eso, Omar, se va a evidenciar más temprano que tarde. O sea, estoy absolutamente seguro que la comunidad internacional va a tener que poner las miradas en el Perú respecto a lo que está pasando. Ahora, leía justamente una nota de Perú 21 que citaba al doctor Víctor García Toma, ¿no? Y lo que decía García Toma sobre esto es que lo que hace Martín Vizcarra es zurrarse literalmente en las dos resoluciones legislativas que lo han inhabilitado por 10 y 5 años. Incluso un congresista comentaba en la nota, el congresista Edgar Málaga, que la Fiscalía podría denunciarlo por falsedad genérica, pues está engañando a la ciudadanía. Bueno, habría que ver esas voces, ¿no? Ya hemos visto que muchas de esas voces que han pertenecido al Tribunal Constitucional son voces rentadas y se les paga por hablar. Tenemos que escuchar voces independientes, voces que no obedezcan a colores, digamos, políticos y que realmente no engañen a la población y sean absolutamente, digamos, objetivas cuando hablan. O sea, el presidente Vizcarra lo que hace es, por supuesto, tratar de seguir andando con sus derechos ciudadanos, el derecho a elegir y ser elegido, que están siendo, por supuesto, vulnerados, pero que las ganas de sacar y de seguir adelante con su agrupación política y, por supuesto, participar en el próximo proceso electoral, no las va a perder. Ahora, sin embargo, más allá del tema constitucional y las decisiones políticas que van por un camino, también están, ojo, las investigaciones de la Fiscalía, las investigaciones o las carpetas penales que él tiene en curso, y ahí sí está sumamente complicado el expresidente Martín Vizcarra, porque siguen saliendo
saliendo testimonios y corroboraciones de que habría recibido justamente sobornos cuando fue gobernador regional de Moquegua. ¿Eso sí lo mantiene más distraído, más preocupado? Me quedo con tu primera parte, que sigue recibiendo testimonios, pero ninguno de esos testimonios tiene corroboraciones, Omar. Bueno, son corroboraciones de testigos sobre testigos y sin ninguna prueba fáctica. Ojo, hay chats de WhatsApp que ya se han presentado descontextualizados y que francamente llaman la atención, ¿no? Del propio expresidente Martín Vizcarra, que le decía a Hernández, el exministro de Agricultura, una persona muy cercana a Martín Vizcarra, y le preguntaba sobre el amigo del sur. Ojo, entonces no solamente son dichos, sino que esto se ha venido... Bueno, pero hay que ver cuál fue el contexto de esa conversación. Esa conversación no habla de coimas, no habla de cuándo hay una coima, cuándo se va a dar... O sea, simplemente se descontextualizan conversaciones que pueden darse con la finalidad de tratar de probar algo. Pero ninguna prueba es una prueba concreta, Omar. Y en nuestro país no podemos acostumbrarnos a la justicia de los dichos. Sí, pero claro, ¿qué asumimos como prueba concreta? No le va a haber un recibo de para eso está el juicio, justamente para poder encontrar dentro de los indicios las pruebas concretas. Si no las hay, cabe la presunción de inocencia de todo ciudadano. Justamente en ese juicio es donde vemos que los testimonios de los empresarios, de las constructoras de Ixa, se va justamente alineando con, también declaraciones de su personal, de la secretaria. Se van alineando con declaraciones de sus trabajadores personal de la empresa. Omar, tú mismo lo has dicho. El propio Hernández. Tú mismo lo has dicho, se van alineando con las declaraciones de su personal. Si su personal declara en contra de sus patrones, van a perder el trabajo, pues. Tienen que declarar alineados con sus patrones, con sus jefes. Usted muy bien como abogado sabe que si ellos le mienten a la justicia pueden ser denunciados y más bien ellos irse a la cárcel. Pero es que eso es lo que debería pasar. Sin embargo, está ahí, y yo lo he manifestado, hay una confabulación de testigos con la única finalidad de tratar de corroborar hechos que no van a poder corroborar. Todos están confabulados en contra del expresidente Martín Vizcarra, incluyendo, ojo, porque no hablamos solo de los empresarios, hablamos también del señor Hernández, que entendemos era muy cercano a Martín Vizcarra. Y que fue supervisor de obras en el gobierno regional de Martín Vizcarra, y cuando Martín Vizcarra deja el gobierno regional, infla lo que es la supervisión de obras y se lo aprueban, y lo hace, por supuesto, como no, con el aplauso de estos empresarios. Vale decir, hay muchos intereses que no se están viendo. Lo que pasa es que acá hay que cortarle la cabeza a alguien y políticamente lo quieren hacer. Pero cuando le dejan, si entiendo en la historia que es Hernández quien lleva a Martín Vizcarra al entorno de Pedro Pablo Kuczynski para que sea candidato a la vicepresidencia. Y es Hernández quien seguramente quiere salvar su responsabilidad legal, ¿no es cierto?, sometiéndose a un proceso de colaboración eficaz que también tendría que hacerse público, ¿no? Todos queremos ver ese proceso de colaboración eficaz que han seguido estos empresarios, el señor Hernández, ¿no?, dentro de un marco de igual razón, igual derecho, como ya ha habido en el caso de Odebrecht, que se ha publicado el tema de las declaraciones de la colaboración eficaz, que en el proceso de Martín Vizcarra se haga también, para ver realmente cómo están articulados. No tiene temor el expresidente de terminar en la cárcel. A ver, consultando a muchos penalistas sobre este tema, parece que la cancha o las cosas no le están yendo muy bien en el terreno legal a Martín Vizcarra. Él lo ha dicho, él no tiene temor y él le va a dar cara a la justicia siempre. Y lo único que él le espera es que la justicia, en este caso, no sea injusta y no se politice. Creo que los argumentos técnicos y legales los tenemos para poder sacar este proceso adelante. Es cuestión solamente de tener a los magistrados dentro de un campo objetivo y profesional que sepan evaluar realmente las pruebas que se les presentan y no se dejen llevar por un juicio mediático ni un cargamontón mediático. Ahora, ¿por qué, y lo decía Mauricio Mulder, ¿no? ¿Por qué si Martín Vizcarra está inhabilitado y no puede justamente ejercer cargo público ahora por 10 años, ¿por qué es candidato? ¿No es de alguna manera faltar a la verdad o de tratar de engañar al ciudadano? Bueno, que ellos se preocupen por su candidato, que creo que ni siquiera lo tienen, ¿no? O sea, que se preocupen si quieren encontrar sus candidatos. Ellos están en problemas con sus propias juventudes, que quieren sacar justamente a quienes están en la cúpula de sus partidos. Si tú te das cuenta y haces un análisis de los diversos partidos políticos que hay en el Perú, casi pocos o ninguno tiene líderes. Pregúntale a Mauricio Mulder quién va a ser su próximo candidato. Ni siquiera lo saben. No lo saben porque no maneja un liderazgo. Martín Vizcarra maneja un liderazgo dentro de su partido. Y eso es lo que les molesta. Eso es lo que les duele. ¿Es liderazgo o es justamente un caudillismo? No, es liderazgo. Partido político. Es un liderazgo. Yo te lo digo por todo lo que se ve a nivel nacional. Te lo digo como una persona que está viajando también.
¿no? Es un liderazgo muy marcado. Yo les invito a revisar las imágenes de hace poco en Loreto, en Iquitos, y es realmente sorprendente el fenómeno de Martín Vizcarra en las provincias y en las regiones del país. Ahora, hablando justamente, y recordaba, ahora que usted apoya a Martín Vizcarra, en su momento apoyaba también, y era un escudero bastante férreo del expresidente Pedro Castillo. Y quería preguntarle sobre este caso de Darwin Espinosa, donde ha salido muchas más revelaciones y donde, según una colaboradora eficaz, habría recibido más de 1 millón de soles en pagos para promover una norma. Esto formaba parte, porque a veces olvidamos rápido, del famoso caso de los niños de Acción Popular en el gobierno de Pedro Castillo, y que ellos controlaban justamente el Ministerio de la Producción, de donde salían estas normas, y ya se han revelado una serie de chats que comprometen efectivamente al congresista Darwin Espinosa. En principio, ¿usted cree en la inocencia de lo que ha salido a decir hoy Darwin Espinosa? Yo te voy a responder la pregunta de otra forma. Yo no creo en ningún colaborador eficaz de la gestión de Patricia Benavides como fiscal de la Nación en el gobierno de Pedro Castillo. En ninguno. Para mí muchos de ellos han sido manipulados. Por eso, ¿no cree en Sada Goray? No creo, por supuesto que no. Porque Sada Goray debería explicar más bien desde cuándo viene haciendo negocios con el Ministerio de Vivienda. ¿Y no cree en los chats que se han presentado? Donde claramente le dice a me parece que es su cuñado, le dice, oye, nada pasa sin que yo lo autorice en el Ministerio de la Producción. Bueno, eso sabrá responderlo él. ¿No cree en, las normas que finalmente se terminaron aprobando en favor de esta famosa ley del atún en las comisiones del Congreso? Mira, las designaciones en el Ministerio de la Producción. Yo sí te puedo manifestar que por supuesto que ha habido corrupción, y ha habido corrupción dentro de lo que es el marco de los mandos medios, que han hecho un festín. No solamente en este gobierno, sino en otros gobiernos. Pero lo que también te puedo manifestar es que esa corrupción, que es personal y la responsabilidad penal es personal, en el anterior gobierno la trataron de utilizar desde la Fiscalía de la Nación para poder socavar un gobierno. ¿Usted sigue creyendo que en el gobierno de Pedro Castillo, o que, para ser más directos, que Pedro Castillo no era corrupto? Hasta el día de hoy, Omar, dime una sola prueba directa de corrupción de Pedro Castillo. Una sola. No de aquellos que están libres, ¿ah? Porque todos la gran pregunta que me surgió era, a ver, ¿por qué hizo el golpe de Estado si no fue porque empezaron a hablar, empezó a contar todo este personaje, ya se me fue el nombre, en la comisión de fiscalización, Marrufo empezó a contarlo todo y empezó a entregar justamente corroboraciones de la plata y los fajos de billetes que le daba a Pedro Castillo, y fue por eso que Pedro Castillo se desespera y hace el golpe de Estado. No sé a qué le llaman corroboración de unos apuntes, pero mira, todos esos colaboradores eficaces de la gestión de Patricia Benavides están libres, seguramente gozando de su corrupción, Omar. La justicia al revés. Muchísimas gracias a Alejandro Salas por esta entrevista. Y bueno, ahí está. No, justamente hoy día Pedro Castillo pedía que le cambien el arresto por una detención domiciliaria, si no me equivoco, con unos grilletes, es lo que pedía, pero no parece que vaya a ser factible. Nuestra justicia en nuestro país, mientras que siga politizada, va a ser bien compleja, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro Salas, actual abogado hoy del expresidente Martín Vizcarra, pero exministro de Pedro Castillo.